Bienvenido a polvoymiseria.com, el segmento 4, hablando de una conversación sobre la religión judía. Aquí estoy con Elías, vamos a ya entrar aquí con una buena pregunta, que es: el Nuevo Testamento habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cómo puede creer y entender un judío esto y constatarlo en el Antiguo Testamento? Gracias, Ernie. Así es. Me parece que es la pregunta primordial o de entrada, ya que la mentalidad judía es imposible poder entender la triple manifestación del Dios uno y único. Sin duda, todo es por fe. O sea, hemos dicho que la fe trae entendimiento. El error consiste en querer entender sin tener fe. Dios no le abre a nadie la escritura y la revelación le da, sino comienza por la fe. No obstante, en el Antiguo Testamento se nos habla de la triple manifestación de Dios, pero desde luego que es una revelación que está en el Antiguo Testamento en tres formas distintas o maneras. Está de forma profética, de forma simbológica y de forma tipológica. O sea, es decir, a través de símbolos y de tipos y de profecía podemos ver que la unidad divina, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, se manifiestan en tres oficios o ministerios distintos: el ministerio del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues bien, no me parece fundamental ir a comprobar o querer comprobar en el Antiguo Testamento que existen alusiones clarísimas al Espíritu Santo y al Hijo. Ya hemos ofrecido algunas en Isaías, en Salmos. Por ejemplo, si hablamos de un símbolo, hemos hablado de profecía, pero un símbolo de Cristo, de Jesucristo, lo encontramos, por citar solamente uno, en Abraham, cuando a este varón de Dios se le pide que sacrifique en el monte Moriah a Isaac, el hijo que nació por promesa. Pues ese es solamente un símbolo de lo que verdaderamente es el sacrificio valedero ante Dios, el del Hijo unigénito. Otra forma de ver claramente al Hijo es en la cuestión de los sacramentos o holocaustos de sangre de animales que se practicaron por siglos y siglos desde Adán, porque Adán, a partir del pecado, pues también empezó a ofrecer sangre de animales para poder, pues, granjearse, por decirlo de alguna manera, la amistad con Dios. Y era un remedio que Dios puso, ¿verdad? La forma en que él podía ser propicio a su pueblo, pues era con este tipo de holocaustos. Todo esto era sombra y figura hasta que llegara el verdadero sacrificio, el Cordero de Dios, un solo pecado, el sacrificio definitivo, que verdaderamente tiene la eficacia de quitar toda la culpa y la condenación que había sobre nosotros. Pero ya dejando atrás este tema, que lo hablamos en las tres primeras partes, o en los segmentos anteriores, hay manera de verlo, hay manera de constatarlo en el Antiguo Testamento definitivamente. Ya para empezar, en Génesis, pues no es obviamente la más poderosa, pero se dice en Génesis 1, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Pues obviamente la imagen de Dios ahí referida es a la imagen del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y bueno, aquellos y aquellas que realmente quieran conocer la verdad, que quieran que Dios les revele la verdad, lo primero que tienen que hacer es tener fe. La fe va a traer entendimiento y va a traer conocimiento de la concordancia bíblica y de la unidad perfecta entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Que ya hemos dicho, el Antiguo Testamento es una promesa cumplida, en parte, en gran parte ya, en el Nuevo Testamento. Obviamente hay profecías por cumplirse, que todas están también expuestas en el Antiguo Testamento, que están por cumplirse.
Y bueno, esto es de entrada lo que me parece importante, que sepan que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que es la unidad divina, o sea, está perfectamente constatable, o se puede constatar perfectamente en un estudio más profundo, definitivamente, para que tengan la plena seguridad de todo lo que en el Antiguo Testamento se habla de la pluralidad divina dentro de la unidad divina. Aparentemente parece algo paradójico. ¿Cómo va a ser una unidad y una pluralidad al mismo tiempo? No hay ninguna contrariedad, pero es necesario estudiar un poco más profundamente, y el Señor mismo revelará que la triple manifestación es absolutamente necesaria. Digamos en términos generales que el ministerio del Padre se realiza desde el principio de la creación hasta la encarnación del Hijo unigénito, quien debía de llevar a cabo el cumplimiento de la ley y el derramamiento de su sangre para poder expiar por el pecado del mundo. Y una vez que el Mesías es crucificado por nosotros y que ha resucitado al tercer día conforme a las Escrituras, pues ha comenzado a partir del día de Pentecostés el tercer ministerio de la deidad o de la unidad divina, el ministerio del Espíritu Santo. En términos generales, hoy es el tiempo del ministerio del Espíritu Santo, y su ministerio es llamar afuera. Ya digo, está formándose la novia, la iglesia de Jesucristo, la novia con la que se ha de desposar, que está constituida de el remanente gentil y el remanente judío de todas las edades, a partir de que Cristo derramara, o se derramara, porque Cristo es el Espíritu Santo y es el Padre al mismo tiempo. Y pues ya digo, Ernie, el fundamento de todo es la fe. Dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Sabemos perfectamente que la salvación es por fe. Está escrito también en el Antiguo Testamento: mas el justo vivirá por su fe. ¿A qué fe nos referimos? A la fe en el Mesías, desde luego. ¿Y qué es ser justos? Pues bueno, creer en la justicia de Dios. Ser justos es conocer que somos injustos y al mismo tiempo reconocer la justicia hecha por el Hijo unigénito en su manifestación visible, en el segundo ministerio, ya digo, de la unidad divina. Por ahí va, Ernie. De este llega varias preguntas. Una es la creencia que va a venir el Mesías. Todavía está en el pueblo judío. Mira, el pueblo judío está dividido, es escindido. Definitivamente, en términos generales, cada judía sabe o debe de saber, y en alguna parte de su consciente o inconsciente, pues sabe que el judaísmo alberga desde fuego, gracias a Jesús, la llegada del Mesías. Creemos que esto está más defendido por los círculos ortodoxos, pero en definitiva volvemos al tema. O sea, sí, el pueblo judío en términos generales espera al Mesías, alguien que lo salve. Ahora, la pregunta es esta: ¿el Mesías es un hombre? ¿O es Dios? ¿O hay una tercera pregunta? ¿No será Dios hecho hombre? Porque si hay un Mesías, solamente hay tres posibilidades: o que sea un hombre, o que sea Dios, y aquí está la tercera opción, la más escandalosa, pero no por eso irreal o falsa. Al contrario, es la que postulamos con fundamento bíblico. Dios hecho carne. Ese es el Mesías, porque solo Dios manifestado en carne puede ser el Salvador. ¿Qué ser humano puede salvarnos? Si el ser humano nació esclavo, nacemos esclavos del pecado, nacemos condenados a muerte. No puede ser un hombre no nos puede limpiar del pecado, ningún hombre, todo hombre y mujer nació en pecado. Tiene que ser Dios. Ahora, Dios es espíritu, muy bien, entonces pues no puede ser. Pero ¿qué tal si Dios se manifiesta en carne? ¿Y por qué era necesario que se manifestara en carne? La sangre de Dios
era necesaria para que por medio de esa sangre, por medio de ese sacrificio que se hizo en la cruz, se pudiera expiar o pagar de manera definitiva por los pecados, el pecado que heredamos de Adán y los pecados que nosotros, cada uno de nosotros y nosotras, hemos cometido. Entonces ahí está una primera respuesta de por qué era necesario que Dios se manifestara en carne. Pues porque era necesaria esa sangre, porque sin derramamiento de sangre no puede haber remisión de pecado. Y la sangre de animales y de machos cabríos pues no pueden quitar ni vencer al pecado que hay dentro de mí. Pero la sangre de Dios sí. Entonces, hablamos un poquito más, yo imagino que podamos abrir un poquito más ese tema. ¿Por qué debía de morir el Mesías? Así es, o sea, ¿por qué debía de primero morir el Mesías y luego resucitar? Pues la cuestión es muy sencilla, lo acabo más o menos de decir. Había que derramarse esa sangre especial, la sangre de Dios hecho carne, para poder cumplir la ley verdaderamente por nosotros. Pero no solo esto, para poder vencer al pecado y poder vencer la simiente de la serpiente. Esta es una profecía central, Génesis 3:15. En la cruz se cumplió esta profecía. La simiente de la serpiente es Satanás, es el diablo. Ahora, la simiente de la mujer es Cristo. Entonces estaba profetizado que debía de morir el Mesías para poder derramar su sangre, darnos absoluta y completa reconciliación con el Padre, porque, ya digo, se necesitaba una sangre. Y entonces, pues, es cuando entra el Hijo, ¿verdad? Y pueden decir, bueno, ¿y cómo Dios tiene un hijo? ¿Y por qué no? Si Dios es omnipotente. Si nosotros podemos tener hijos, ¿por qué Dios no puede tener un hijo unigénito? Ernie, pues siempre vuelvo a lo mismo, hermano. Esto es para los que tienen sed y hambre de justicia. Esto es para los y las cansados y cansadas. Alguien tenía que vencer la muerte por nosotros, y solamente puede ser el Hijo unigénito, porque solo sobre él no podía la muerte tener potestad. Y ahí donde rompió el velo. Así es, ahí es, para que podamos entrar ahora al lugar santísimo y vivir en vida nueva, no bajo el régimen viejo de la letra, sino bajo el régimen nuevo del Espíritu. Recuerda que ahora es el ministerio del Espíritu Santo, nuestro culto es espiritual. ¿Qué significa la resurrección de la Mesías Yeshua, de los muertos? En términos generales es la victoria sobre la muerte, es la victoria sobre el pecado. El pecado, el mal que está dentro de nosotros ha sido perdonado y ha sido vencido. No ha sido quitado, pero ha sido vencido, y ahora tenemos el arma infalible, el arma correcta, que es el Espíritu Santo, que es el Padre y el Hijo morando en el creyente, o en la creyente, algo increíble, pues haciendo sus obras en nosotros. Solo el Espíritu Santo puede consumir, puesto que el Espíritu Santo es fuego consumidor, es ese mismo fuego que se le apareció a Moisés en la zarza, en el libro de Éxodo. El fuego es lo único que puede consumir el pecado. El agua no puede. No tiene esta virtud. Y por eso Yeshua el Mesías nos dice que debemos ser bautizados, no solamente por agua o de agua, sino de fuego, por el Espíritu Santo. Volver a nacer, Ernie. Para volver a nacer tenemos que morir, crucificarnos con Cristo, ya lo hemos hablado. Oh, sí, voy a creer.